si tienes dudas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a los chicos que nos están haciendo el aguante. Esto es una estrategia que pensamos porque debido a que por ahí bajan la cantidad de entregas, en el segundo cuatrimestre bajaron, tratamos de motivarlos y de ofrecerles otras alternativas para que puedan hacer sus consultas si es que no sé, se traban en algo, no entienden, o hay veces que se complica buscar solos por internet lo que necesiten, pero bueno, por ahí con esto... ¿Los videos les resulta útil recibir un video con explicación, por ejemplo? ¿O no servían mucho? ¿Sí? Está bien, para saber por ahí si los ayudaba eso o no. Y seguir haciéndolo o cambiar a otra cosa. ¿Qué dificultad es la que encuentran mayor en esto de las actividades de ustedes? Pueden opinar, ¿eh? No entienden, es difícil. ¿Cómo? ¿Cómo, Estefanía? Explicación sobre las tareas, por ejemplo. Claro. Como lo de esto de ahora, ¿no? Es lo que están haciendo, digamos. Como explicarnos sobre las tareas y que podamos entender bien. Hablar con ustedes, ¿no? Mucho mejor, sí, que haya un intercambio de opiniones y que puedan, sobre todo ustedes, aclarar dudas puntuales, ¿no? Porque si uno también graba un video por ahí y surgen dudas que no están aclaradas en ese video, las dudas persisten, digamos, quedan sin aclararse. Y por ahí los tiempos ahora dependen de ustedes, es decir, ustedes tenían un horario para ir a la escuela, iban de lunes a viernes, no sé, de 8 menos cuarto a 1 y cuarto, supongamos, no sé bien cómo era el horario de la mañana, porque yo voy a la tarde, pero ya sabían que todos los días era ese tiempo que tenían que estudiar, por ahí ahora lo dejo para mañana o no me pongo tanto tiempo, ¿eso para ahí lo ven una dificultad también o todos los días tienen la constancia de me pongo igual a ver las tareas? Eso lo ven como una dificultad, digo, también el que dependen exclusivamente de ustedes, no hay una obligación de todos los días, de tal hora a tal hora sentarme, ¿no? Sí, por ahí esa es una complicación y otra también el hecho de que por ahí nos surgen dudas y cuesta un poco conseguir comunicarse con los profesores y así, o hay que esperar para recibir la respuesta y eso. Claro. Pero se maneja, es cuestión de tener paciencia. Claro. Sí, es difícil para todos, por supuesto. Imagínense me cansé y lo dejé y hasta que me dan la respuesta pasaron 2 días y ahí me tengo que volver a poner, claro. Es verdad. Incluso para los docentes es una situación que nos sorprende a todos y que nos hemos tenido que reinventar y aprender un montón de cosas, a manejar aplicaciones, a responder en tiempo y forma. Uno siempre tiene la intención de que las cosas se hagan bien, que se hagan en un desarrollo normal, que podamos responderle inmediatamente, pero a veces las situaciones no lo permiten porque se amontonan muchas cosas, por ahí tenemos alumnos y alumnas que vienen muy atrasados y consultan cosas de hace un montón, y uno tiene que hacer hincapié por ahí en esos. Es distinto a estar adentro del aula una vez con cada curso, por eso es entendible para ustedes y bueno, y para nosotros también a veces es complicado. Pero nada, creo que cada uno le pone su cuota de responsabilidad y le pone lo mejor para que las cosas salgan bien, y sobre todo ustedes que están en el último año, podamos brindarle alguna herramienta extra como para que sea mínima de protección. Bueno, empezamos con, con la actividad. La actividad que vamos a explicar, chicas y chicos, no sé si hay... Ahí se unió un Galaxy. Es la actividad número 12. Galaxy J2, bienvenido.
vamos a ver la problemática, efectos e influencia de los gases, tanto en la salud como en el ambiente. Ustedes ya estuvieron trabajando con la actividad 11, ¿cierto? No sé si ya la entregaron todos o no, pero está subida en el Classroom ya, la actividad 11, y hoy vamos a hacer hincapié en la 12. Si bien también vamos a abrir un espacio por ahí para consultas, la idea es explicar la actividad 12, ¿sí? Básicamente, ahora los profes van a ir explicando las partes que tiene la teoría que subimos, y después también el tema de las preguntas. Vamos a ver, vamos a recordar, porque son cosas que ya han visto tal vez desde primaria o incluso en los primeros años del secundario, los estados de agregación, sus características, ¿sí? El comportamiento que tienen los gases. Vamos a quedarnos mucho más o profundizar la parte de los gases, cómo los vamos a clasificar, y después vamos a hacer foco en su influencia tanto en la salud como en el ambiente, como dice la problemática, ¿sí? Bueno, no sé, ahí sería Alexis. Bueno, chicas, chicos, esta actividad comienza, como les dijo la profesora Verónica, hablando de los estados de agregación, que es un tema que por ahí pueden manejarlo bien, que tal vez lo recuerden, es un pantallazo simplemente, pero la idea principal es que ustedes vean el comportamiento de un gas respecto de un líquido y un sólido. Los estados de agregación quedan definidos por dos variables fundamentales, que son la presión y la temperatura. Esas dos variables definen los estados de agregación de una sustancia o de una mezcla, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por ejemplo los sólidos, los líquidos, los gases, que no voy a hundirme mucho en eso, pero observemos nosotros la estructura de un sólido, la de un líquido y la de un gas, las fuerzas intermoleculares, que es el concepto fundamental acá, que son las fuerzas que mantienen unidas las moléculas o las partículas de un cuerpo sólido, líquido o gaseoso. Ahí, como pueden ver en el gráfico, los sólidos tienen, en comparación del líquido y del gas, mayor fuerza de cohesión molecular. Eso quiere decir que las partículas o las moléculas se atraen con mucha fuerza, y eso les confiere, por ejemplo, que tengan un volumen definido, una forma definida, que tengan grandes atracciones moleculares, es decir, muy fuertes, y que incluso sometidos a temperaturas y a presión, esas fuerzas intermoleculares se mantienen con la misma fuerza. Es muy, 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 muy pequeño el cambio que puede ocurrir cuando nosotros aplicamos estas variables que les dije. La energía cinética de un sólido, por ejemplo, de las moléculas, es nula, es muy baja, no se mueven, están prácticamente quietas. En un líquido pasa, digamos, lo ponemos en el medio, los líquidos tienen un volumen definido, no tienen forma, pero adquieren la forma del recipiente que los contiene, pero siempre determinado con ese volumen, ¿no? No van a ocupar todo el volumen sino del recipiente que los contiene, sino hasta donde dé la cantidad que nosotros tenemos de líquido. En cuanto a las fuerzas intermoleculares dentro de los líquidos, son más débiles que las de los sólidos, están separadas las moléculas, pero no tan separadas, por ejemplo, como en un gas. ¿Qué más podemos decir? Tienen un determinado movimiento esas moléculas dentro del líquido, y ese movimiento o energía cinética dentro del líquido puede aumentar cuando... ahí estoy leyendo un mensaje que Aldana tuvo un problema con su cel. Bueno, puede aumentar cuando, por ejemplo, le aplicamos temperatura. En los gases, bueno, ya nos encontramos con las fuerzas intermoleculares o fuerzas de cohesión, que se llaman, que son más débiles, hay grandes espacios entre las moléculas o las partículas, y eso les confiere propiedades, por ejemplo, de que no tengan un volumen definido, que no tengan forma, no tienen color, no tienen olor, ocupan todo el recipiente que los contiene, y hay dos propiedades que son muy importantes en los gases, los que vamos a hacer hincapié nosotros, que los definen el comportamiento de los gases, que son la presión, la temperatura y el volumen. Si nosotros mantenemos la presión y la temperatura constantes, el volumen de un gas permanece constante. Pero si nosotros
variamos alguna de estas dos propiedades, eso es en la primera parte, si puedes bajar un poco más, también va a hacer que varíe el volumen. Dos de las propiedades importantes de los gases son la expansibilidad y la capacidad de comprimir los que tienen los gases. Y todo esto se debe justamente a los espacios que existen entre las moléculas de un gas. Eso es lo más importante de un gas. Entonces, si nosotros dentro de esta clasificación que les hice recién, sacamos lo más sobresaliente, bueno, los gases, en comparación con los líquidos y los sólidos, tienen las fuerzas intermoleculares o fuerzas de cohesión, que son las fuerzas que mantienen unidas las moléculas, son las más débiles. Existen grandes espacios entre las moléculas, esas moléculas se excitan cuando, por ejemplo, le aplicamos calor y se expanden los gases. También los gases se pueden comprimir, que es un buen ejemplo, un aerosol, por ejemplo, que se utilizan bajas temperaturas para poder alojar grandes cantidades de gas. Le estoy diciendo por ahí cosas que no están en el apunte, pero que resultan importantes también. Y básicamente de gases es eso. Recuerden esa parte. Esto todo que acabo de decir está escrito, y lo podemos comprobar en el diagrama en el diagrama o el dibujito que ustedes tienen de las moléculas de un sólido, un líquido y un gas. Bueno, después de esta clase, con lo que sigue es con una pequeña clasificación, de acuerdo a las propiedades químicas y las propiedades físicas de los gases. Ya ahora empezamos a hablar pura y exclusivamente de los gases. Lo anterior fue una clasificación nada más en las diferencias del sólido, del líquido y del gas. Bueno, dentro de las propiedades químicas de los gases hay de distinta naturaleza, ¿no? Sobre todo hay gases que tienen grupos funcionales o la presencia de algún átomo que le confiere determinadas propiedades. Eso, por ejemplo, tiene que ver con la reactividad. La reactividad es la reacción que tenga con un gas con algún material, por ejemplo, o con otro gas. Y una de esas reacciones puede ser, por ejemplo, la inflamabilidad, entre otras, ¿no? Pero recuerden siempre el tema de la reactividad, con eso se relaciona. Y bueno, dentro de la clasificación por las propiedades químicas, nos encontramos con justamente los que yo le venía diciendo, los gases inflamables, que no me voy a detener a leer todo ese texto, los gases que no son inflamables, los reactivos y los gases tóxicos. Siempre recuerden, entonces, que esto se relaciona con la reactividad y la presencia de ciertos átomos en los distintos tipos de gases. Esto le va a dar un comportamiento químico diferente. ¿Ok? Bueno, ya pasando a las propiedades físicas, lo que dice este texto también, acá ya hablamos de algunas de las cosas que le dije, por ejemplo, el tema del volumen, el tema del volumen de los gases, de la forma. Después recuerden propiedades físicas como el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad. Son todas características que se pueden aprovechar para dar distinta finalidad a un producto, por ejemplo. Entonces, dentro de esta clasificación nos encontramos los gases comprimidos, los gases licuados, los gases disueltos, porque una de las propiedades muy importantes de los gases es la miscibilidad. La miscibilidad es la capacidad que tienen de mezclarse o intimarse unos con otros. Son miscibles generalmente unos con otros. También son muy solubles en agua. Bueno, por eso tenemos los gases criogénicos, a ver qué otra había en la clasificación. Los gases criogénicos, que son los gases que se enfrían. Ustedes imagínense cuando aplicamos un aerosol para perfumarnos, por ejemplo, a la temperatura que sale frío, ¿no es cierto? Y líquido. Bueno, la intención siempre, cuando se envasa un gas, es poner la mayor cantidad posible y a presión. ¿Me entienden? Ahí el gas está comprimido. Y lo que respecta a la actividad, o sea, de estos dos puntos que yo expliqué, no es muy complicado, por eso yo no hice muy... Está interesante, el material está muy bueno, la clasificación esa, pero la actividad es muy, muy, muy sencilla. Fíjense que son actividades, primero, completar el cuadrito de la clasificación de acuerdo al estado de agregación, de las cosas que yo les comenté recién, la forma, el volumen,
las fuerzas intermoleculares, fíjense que en unas son más fuertes, intermedias y más débiles. Y el punto 2, vean que bueno, van a tener que leer esa teoría que expliqué recién. Yo les dije por ahí lo que tiene que ver con la clasificación y las propiedades. Ven que tienen que simplemente completar leyendo el texto, no es más que eso. El cloro, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de azufre, el amoníaco y el monóxido de carbono son considerados, dice por ejemplo, y ahí ustedes tienen que completar. Leyendo esa clasificación que yo les acabo de decir, lo van a poder hacer fácilmente. ¿Alguna duda de esto, chicos, chicas, los que estén viendo? ¿De lo que acabo de decir? No les veo las caras ni nada a nadie. ¿Tienen alguna duda? No, se entendió la actividad. ¿Se entendió? Sí. Con el texto, Buenísimo. digamos, leyendo el material. Sí, eso lo resuelven con el texto, y yo lo que les comenté son las propiedades más sobresalientes. Como nosotros vamos a trabajar con gases, nos podemos dar una idea de cómo se van a comportar según estas propiedades que yo les acabo de comentar, y la clasificación está buenísima porque van a poder entender muchas cuestiones por ejemplo, de productos y de la utilización que se les da, o las fuentes de las que provienen, y con eso vamos a poder trabajar en la parte que tiene que ver con toxicología, y la parte ambiental, ¿no? Que lo hemos trabajado un montón años anteriores, en lo que tiene que ver con el calentamiento global, freones, lo que tiene que ver con la extracción de hidrocarburos, y todas las actividades que producen gases de efecto invernadero, por ejemplo. Bueno, ahora Dani les va a comentar la parte del monóxido de carbono. Ahí está. Bueno, les voy a hablar un poquito del monóxido de carbono. Seguramente ustedes han escuchado hablar de este gas que es tan tóxico que hasta llega a producir la muerte de varias personas, que suele ser muy escuchado en épocas de invierno. Es un gas que se forma por la combustión incompleta de algún material que tenga carbono, ¿sí? Petróleo, gas, plástico, madera. Entonces, cuando hay una combustión incompleta, y poca cantidad de oxígeno, ¿no? Esos son los dos factores fundamentales que tienen que existir para que se forme el monóxido de carbono: una fuente combustible y insuficiente cantidad de oxígeno. Si la cantidad de oxígeno es suficiente, siempre una combustión se forma dióxido de carbono y vapor de agua. Cuando es incompleta, se forma este famoso gas, el monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono tiene una característica que no tiene olor, no tiene color, no irrita los ojos, entonces se llama un asesino invisible, porque nosotros estamos en presencia de este gas y no nos damos cuenta. ¿Y por qué decimos que es asesino? ¿Por qué mata el monóxido de carbono? El monóxido de carbono tiene una gran afinidad por la hemoglobina. La hemoglobina, no sé si alguna vez escucharon hablar, es una proteína que está en los glóbulos rojos, que transporta oxígeno a todos nuestros órganos. Si en vez de oxígeno unirse a la hemoglobina se usa el monóxido de carbono, se forma un compuesto que se llama carboxihemoglobina. Entonces se llega a un estado que se llama hipoxia, ¿sí? Que es falta de oxígeno en los órganos, y eso es lo que termina produciendo la muerte. ¿Y por qué la hemoglobina, cuando está en presencia de oxígeno y de monóxido de carbono, elige unirse al monóxido de carbono? Tiene 210 veces más afinidad en la hemoglobina por el monóxido que por el oxígeno. Entonces, cuando tiene para elegir uno o lo otro, elige el monóxido de carbono. Entonces, cuando estamos en un ambiente donde hay monóxido de carbono, se produce un reemplazo de ese oxígeno que tiene la hemoglobina por la carboxihemoglobina, y si nuestro cuerpo llega a tener entre un 70 y un 80% de carboxihemoglobina, es cuando se produce la muerte de la persona.
Generalmente nosotros tenemos un porcentaje de carboxihemoglobina. En los no fumadores es hasta un 1% o un poquito menos de un 1%, que lo produce nuestra propia respiración. ¿Sí? Que se dice que es endógena esa carboxihemoglobina, la producimos nosotros. Por ahí los fumadores tienen un poquito más, entre un 5, un 10% pueden llegar a tener de carboxihemoglobina, pero nunca el extremo de cuando estamos frente a una intoxicación, que se llega a un reemplazo entre un 70 y un 80% de la oxihemoglobina, y entonces los órganos no se pueden oxigenar, y es lo que produce la muerte en la persona. Y tiene una actuación, actúa muy rápido, y a veces lo hace en forma, ¿cómo les puedo explicar? En poco tiene una vida media muy corta el monóxido de carbono, combinado con la hemoglobina. Entonces, yo estoy toda una noche por ahí en presencia de una combustión incompleta con formación de monóxido de carbono, y a veces no llego a sentir. Los síntomas que puedo sentir si me llego a despertar son mareos, dolor de cabeza, náuseas, ¿sí? Pero si no hay un ambiente ventilado, por ejemplo, por eso decimos siempre que pasa más en invierno, porque en invierno tenemos las ventanas cerradas, ¿sí? No hay una entrada de aire, entonces esa acumulación de monóxido de carbono va a producir nuestro reemplazo del oxígeno en la hemoglobina, y es lo que nos lleva al estado que se conoce como hipoxia, que es la muerte de nuestros órganos por no tener oxígeno. El monóxido, la formación, hay algunos indicios, y se nos podemos dar cuenta de que estamos en presencia de monóxido de carbono si nosotros miramos siempre la llama, por ejemplo, cuando está en color anaranjado, ¿sí? Son cuestiones que tenemos que tener, siempre tiene que haber una entrada de aire que sea mínima, porque lo que no tenemos que lograr nunca es esa insuficiencia de oxígeno en un ambiente, ¿sí? Cuando estamos usando algún quemador, ¿sí? En un ambiente muy chico donde hay un calefón, ¿sí? Ahí es donde se producen con mayor frecuencia este tema de accidentes por monóxido de carbono. A ver qué otra cosa importante para decir del monóxido. No sé si sí, es cuando funcionan mal, y es cuando funcionan mal peor. No nos damos cuenta. Eso es muy importante, revisar que esos electrodomésticos funcionen bien. Sí, por ahí cuando usamos alguna fuente de calefacción que no es un calefactor que anda mal o algo, pero usamos otro tipo de quemadores, ¿viste? Por ahí otros tipos de estufas, nos calentamos con el horno de la cocina, ese tipo de artefactos son más, Claro. más peligrosos. Y después, no sé si ustedes sintieron hablar alguna vez del monóxido de carbono, alguien que sepa de qué estábamos hablando, le es conocido este tema, alguien que quiera comentarnos algo. Sí, se suelen ver por ahí en la tele cuando han hecho publicidades, creo, sobre el monóxido de carbono. Claro. Dicen que es muy peligroso, que hay que tener cuidado y revisar siempre que no sé, ¿cómo sería? Que no esté prendido el gas de la cocina, por ejemplo, sin tener prendido el fuego. La salida de los calefactores también, que no estén tapados. Y la actividad también es muy sencilla, son preguntitas también, ¿sí? Que se basan un poco primero en el texto, ¿no? Y bueno, después como que tienen que hacer una pequeña investigación, investiga el porcentaje de muertes a nivel nacional y provincial por intoxicación de monóxido de carbono que hubo en el... ¿Se detuvo la imagen o a mí me anda mal? Bastante claro, que lo van a poder comprender bien. No sé si alguien quiere preguntarme algo. ¿Tienen alguna duda? ¿No?
No se Bueno, la escucha. No se la escucha, va, no sé si están. Chicos, no sé, recuerden. a mí se me cortó todo. ¿Se ¿Ustedes cortó todo? están hablando hasta el final, No, no, Dani? Sí, no, sí, sí, ¿Cómo? sí, yo sí. Yo sí, sí. No, como que se me Bueno, cortó todo y pensé que se había ido, porque a veces graba hasta 40 minutos y te saca, pero parece que no. Sí, como no, hoy. Sí, como hoy. ¿Qué, se ya quedó. llevamos 40 minutos? No sé cuánto va. Sí, estamos en los 38 más o menos. Ah, Bueno, recuerden, chicos, chicas, los medios de comunicación que tienen para hacer preguntas. Por ahí me pueden contactar a mí, por más que este año no sea su profesora, en el caso de los chicos que están acá viendo el vivo. Nada, nos ayudamos unos con otros, así que recuerden las vías de comunicación, pregunten lo que quieran, estamos para ayudarlos, para que ustedes puedan entender las actividades, para que hagan sugerencias, para Sí. que nos muestren Y avisarle bosquejos, a los otros chicos también, Alexis. Como decíamos hoy también, a avisen, los otros chicos que le avisen a los otros chicos cómo es si este tienen tema. contacto, y un avísenles. consejo, no tarden mucho en hacer esta actividad, no por el tema de la entrega ni nada de eso, no tarden en ustedes mismos porque por ahí escuchando algo de lo que nosotros dijimos y si lo leen pronto el material les va a resultar más fácil sentarse a hacer el práctico. Seguro. Bueno, nos despedimos entonces, si no queda un video muy largo, lo podemos bajar y lo podemos compartir. No quieren preguntar nada, ¿no es cierto? O ya con eso que preguntaron ya está. ¿Seguro? Bien, bien. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por Entonces, estar en el vivo. los esperamos la Bueno, próxima, chicos. gracias por participar, nos vemos. chao, Gracias. gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Chao, dice.